aquí estoy otra vez. Bienvenidos, estamos con ustedes en el Hoy en la Casa. Estoy recién viendo que se me ve el reflejo en los lentes, que el otro día no teníamos tanta iluminación, nos hemos mejorado y todavía no ordenamos la biblioteca. Sí, es una misión que todavía tenemos, pero como nos queda esta cuarentena, sí que lo vamos a lograr en algún momento. Gracias a todos los que ya están con nosotros en el Hoy en la Casa, acompañándonos. Hoy día es viernes, pero no se les hace a ustedes como que en el fondo fuera cualquier día. A mí por lo menos se me ha hecho como que sí, no hay mucha diferencia, no hay mucha... diferenciación específica entre los días, y hoy día viernes en una condición normal probablemente no estarían viendo este programa y estarían haciendo otras actividades mucho más lúdicas fuera de sus casas. Pero estamos aquí en el Hoy en la Casa y tenemos invitadas para hablar de varias cosas que ya anunciamos a través de las redes. Le vamos a dar la bienvenida primero a nuestra invitada que ya estuvimos también promocionando por las redes. Ella es abogada y nos va a ayudar a hablar sobre muchos temas que están hoy día presentes. Es Bárbara Salinas, y a ustedes la van a ver en un ratito ahí en la pantalla, que va a estar participando de este Hoy en la Casa y por supuesto conversando con nosotros. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Oye, y muy lindo además volver a reencontrarnos. Alguna vez trabajamos juntas también, juntando el periodismo un poquito con las leyes. Y hoy día, en este contexto, lo volvemos a hacer. Así que también estas instancias a veces permiten que después de tanto tiempo uno sin hablar se junte, ¿no? Bueno, esas son las ventajas. Yo creo que uno tiene que ir pensando con este tema de la cuarentena, que de pronto nos vamos, estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca y empezamos a hacer proyectos y cosas que en el día a día normal no se podían hacer. Y bueno, y aquí estamos hoy día viernes, como tú bien decías, perdiendo los días. Es que es cierto eso, como que uno no se pierde un poco con los días, no sabes qué día es de la semana, pero feliz, feliz de estar con ustedes, de estarlos acompañando, todos los que nos están viendo hoy en la casa. Oye, vamos a aclarar un montón de dudas que tienen que ver, por supuesto, con la materia de Bárbara, pero antes de eso les quiero invitar a que saludemos a alguien que está mucho más lejos, varios kilómetros más lejos y con una diferencia horaria importante. Nosotros acá tenemos las 10:33, ya debe tener pasadito a las 3 de la mañana. Está en Austria, en Europa, específicamente en Viena. Ella es Constanza Carter y es periodista y está viviendo esta pandemia mundial en ese lugar de Europa, que es bien cercano además a Italia. ¿Cómo estás, Connie? Bien, encerrada hace ya casi más de 3 semanas. Yo personalmente, la cuarentena partió después acá, pero harto rato ya encerrada. Oye, Connie, hola, mucho gusto en conocerte y saludarte. Tengo una duda, tú dices hace 3 semanas, pero entiendo que hiciste una cuarentena más bien voluntaria, más le agregaste una semana voluntaria. Lo que pasa es que acá las autoridades comenzaron a llamar a que la gente se quedara en las casas antes de que partiera como un encierro entre comillas más severo, porque todavía se puede salir, pero primero partió, por ejemplo, yo estoy estudiando, estoy haciendo un máster acá. El 11 de marzo, el gobierno, o el Ay, algo pasó ahí con la Connie, la vamos a recuperar, pero nos estaba contando un poquito la experiencia de lo que había sido, ¿no? Su cuarentena un poquito voluntaria. Ahí parece que ya está, ¿o no? ¿No? Ya, vamos a estar ahí recuperándola. Bueno, es un poquito lo que ha pasado, ¿no? Yo les voy a adelantar un poco lo que me decía la Connie. Allá se implementaron medidas a guardarse también. Sí, Connie nos contaba ahí que ya está como en un proceso de estudio y todo. ¿Cómo es el día a día, Connie, en Viena, la ciudad donde tú estás? Desde lo más cotidiano, nosotros estamos hace menos semanas y probablemente ha sido un impacto. Tú sabes, y lo sabes porque eres chilena, que los latinoamericanos tenemos además una forma de ser bien distinta a los europeos. ¿Cómo se vive una cuarentena en un lugar como Austria? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo al principio, la reacción, voy a generalizar, por supuesto, no todo es así, pero la reacción que teníamos los latinos, yo acá tengo muchísimos amigos latinos, eh, y la reacción que tenían en general los europeos, pero sobre todo austriacos o alemanes, como más cuadrados, eh, inmediatamente se guardaron. Yo al principio igual fui flexible, como cuando no estaba todo cerrado, seguí, no sé, eh, juntándome con compañeros o a ciertas reuniones sociales donde yo sabía que estaba protegida, pero usaba el transporte público igual.
y siento que de parte de los austriacos fue mucho más rápido el entendimiento de decir como no, el gobierno dijo tal, esto es por el bien de todos y hay que hacerlo, como no hay otra opción. Em, para mí eso fue diferente, pero como les cuento, igual está abierto, se puede salir, uno puede salir a caminar cerca de la casa o puede salir a hacer deporte en grupos, o sea, puedes salir con gente que viva contigo, no puedes juntarte con alguien en la calle y no pueden ser grupos superiores a 5 personas, pero se puede salir. Se supone que fiscalizan, yo de las veces que he salido, que no han sido muchas, nadie me ha fiscalizado, y la multa igual es súper fuerte, no menos puede ser hasta más de 2.000 euros. Entonces, claro, si uno no obedece porque entiende, obedece por las lucas de repente, pero todavía se puede salir, pero en general la gente entiende mucho, aunque sí, yo siento acá estamos saliendo del invierno, está empezando la primavera, los días están en comparación al invierno muchísimo más bonitos, entonces la gente igual yo siento que los últimos días ha habido más gente en las calles. De hecho, conversaba con mis compañeros de casa el viernes. Acá hay un lugar súper popular que se llama Donau Canal, que es como un brazo del Danubio y pasa por la ciudad y hay bares en el verano y todo. Y uno de mis compañeros de casa va a correr ahí y el viernes me contó que había gente tomando cerveza. Eh, entonces sí, hay algunos que no obedecen, pero la mayoría yo diría que obedece, entiende y están todos cumpliendo todas las normas o propuestas del gobierno. Bueno, probablemente el tema del clima, Bárbara, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, influye considerablemente. Aquí nosotros tenemos unas temperaturas altísimas, calor, como que no es muy asociado a estar encerrado, no. Es como lo que yo siento que pasa un poquito acá en Chile. No sé si a ti te da la misma percepción, Bárbara, en comparación a lo que cuenta Connie. Fíjate que sí, pero creo que es más atribuible a un tema cultural. Porque se ha dicho, bueno, todo este tema del COVID-19 ha ido evolucionando en términos de cuáles son los síntomas, ¿verdad? Una serie de temas que se van anexando, mucha información va cambiando muy rápido. Sin embargo, lo último que he escuchado y que me llama bastante la atención, que lo comentaba Connie, es esta posibilidad de salir a caminar donde la gente es respetuosa. Ella misma decía, nunca me han fiscalizado, porque la mentalidad y la cultura no hace necesario que te tengan que fiscalizar para obedecer, porque tú internalizas y entiendes el cómo cumplir la norma. No sé si me explico. Ujú. Y por Dios, que bien nos haría a nosotros, que estamos viendo cuarentena, el poder, por ejemplo, hoy día pasa algo que a mí me llama mucho la atención. Me encantan las mascotas, pero si te pones a pensar, hoy día tienen derecho a las mascotas a salir a pasear una o dos veces al día y sin embargo tenemos a los niños encerrados. Entonces, entiendo que es por protección, pero si tuviésemos una mentalidad que fuese mucho más colaboradora con la autoridad, más sujeta a la autoridad, quizás esos mismos niños podrían efectivamente salir a caminar 10 minutos sin tener, manteniendo la distancia de contacto que han recomendado las autoridades sanitarias. No sé si me siguen un poco con la idea. Sí. Creo que evidentemente en Austria y en otros países desarrollados el nivel cultural marca la diferencia. No en Ahora, todo, igual obviamente. Es un gran tema, Connie, porque, por ejemplo, te iba a preguntar de la cotidianidad, de las actividades. Tú me decías estaban abiertas las farmacias, los supermercados, igual que acá, pero, por ejemplo, aquí, en la comuna que tiene cuarentena total, hubo que poner límite a la cantidad de veces, porque nosotros no había permiso para el supermercado en la cuarentena total, entonces había muchas ganas de comprar todos los días muchas cosas, y eso hacía que no Bueno, se respetara mucho la norma. sí, acá también pasó cuando se empezó a hablar de cuarentena, se acabó el papel confort. Pero, pero acá fue un poco diferente porque el gobierno, yo no quiero parecer como fan del gobierno porque estoy lejos, no entiendo toda la política austriaca ni nada. Y para hacer un contexto, el gobierno acá es súper diferente, es de extrema derecha mezclado con los verdes. Em, pero el gobierno, cuando empezó a hablar de cuarentena y la gente fue a comprar en masa papel confort, em,
también dijo como, por favor, no hagan eso porque nosotros damos las garantías de que los supermercados van a seguir abiertos y van a seguir abasteciéndose, pero tampoco pueden abastecer el papel confort cada 5 minutos porque no es la idea. O sea, aquí también pasó eso, esa como desesperación y miedo al final, que yo creo que es trascendental a cualquier cultura Sí. o país o cualquier cosa, es un poco como de supervivencia, yo creo, pero sí, se dan un poco más de garantías en el fondo y eso también baja la ansiedad, baja los miedos y las cosas se cumplen. Al menos en mi mirada chilena. Obviamente aquí también hay muchas críticas. em, a veces yo hablo con amigos austriacos y me dicen como no, faltan muchas medidas, el gobierno no está haciendo todo, pero desde mi visión, que vengo de otro lugar del mundo, para mí esto está funcionando bien y me da muchas garantías que me da confianza. Sí, claro, esa es probablemente la diferencia. Oye, y otra cosa que me llamaba la atención, Bárbara, Connie, de lo que me contaba Connie, es que el punto de desarrollo en el fondo o de foco de contagio que se produce ahí en Austria en las primeras semanas era una realidad súper distinta a la nuestra. Tú me decías, Connie, que era un lugar donde se practica esquí. La gente allá esquía como aquí nosotros jugamos a la pichanga, digamos, o jugamos fútbol en distintos niveles, ¿no? Sí, aquí tienen los Alpes, entonces el esquí es un deporte súper popularizado. De hecho, a mí me ha dado risa que yo de repente caminaba en la calle con algún amigo austriaco y hay una tele dando no sé cómo se dice, no es partido. Me imagino que se referirán A a ver un... qué está pasando, quién está ganando. Es muy chistoso porque para nosotros es algo totalmente diferente. Entonces acá hay muchos puntos del país en que se desarrolla ese deporte y la temporada de esquí es en el invierno, venimos saliendo del invierno, entonces estaba lleno de gente. Una de esas zonas es Tirol, que es donde partió, donde empezaron los casos acá en Austria. Em, y ahí, de hecho, Tirol, al menos hasta donde yo leí, hay algunos puntos del país que ya se han abierto, pero esa zona estaba cerrada, igual que, si no me equivoco, Salzburgo. Han habido zonas que han sido mucho más peligrosas, donde hay muchos más contagiados por 100.000 habitantes, entonces se cierran. Bueno, Austria en general está cerrado hace rato, como estamos uno de los países limítrofes, Italia, que como todos sabemos están en una situación muy, muy complicada. Fue una de las primeras fronteras que se cerró, pero ahora ya están cerradas casi todas, yo diría que todas, bueno, marítimas, entendiendo el río, eh, aéreas y terrestres, con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría. Em, solo se abren en algunos casos. Em, Eso, partió en Tirol, sí, pero ya por eso iba a decir que Tirol tiene, yo creo que más del doble de casos que Viena. Austria en total tiene 8 millones de habitantes, en Viena viven 2 y gente contagiada hoy en Viena. A mí eso es algo que me llama mucho la atención porque yo siento que acá en Austria, esto muy entre comillas, vamos como 5 días en el futuro de Chile. Em, Acá empezaron las medidas, yo diría que cuando habían menos de 300 casos, las medidas han sido paulatinas, no es que haya sido como el primer día todo cerrado, como yo les decía, iba variando incluso de un día para otro, que un día solo cerraban, no sé, los cines, después los restaurantes, todo. Em, entonces, ¿cómo se llama? Nada, las medidas han ido siendo paulatinas y las medidas se tomaron, yo diría que antes de los 300 casos empezaron las medidas y hoy hay más de 11.000. Wow.
y con cuarentena bastante, o sea, la gente también no están suspendidos todos los trabajos, pero todos los que pueden hacerse las casas y que no son indispensables están suspendidos. También, por supuesto, hay muchos despedidos, hoteles cerrados, restaurantes. Yo tengo una amiga chilena que abrió un restaurante el 13 de marzo y el 16 estaba cerrado. Sí. Eh, Uh, eh, sí, sí, súper complicado. Hay también apoyos financieros a empresas. a- Voy a terminar mi idea anterior, pero nada, me ha llamado mucho la atención que pese a la cuarentena los casos siguen aumentando. Yo diría que desde los últimos días, desde mi ignorancia en cuanto a los temas médicos, yo veo aplanarse un poquito la curva recién ahora, con todas estas medidas. No sé si va a volver a subir o no. Y el gobierno proyecta que el pic acá se va a dar entre mediados de abril y mediados de mayo. De hecho, el lunes hicieron una conferencia y dijeron, estamos justo en la calma antes de la tormenta. Y con una situación que, de nuevo, desde mi perspectiva chilena, está súper cuidada. O sea, em, em, no ha colapsado el sistema de salud, pese a que siguen subiendo los casos. Em, Eso. sí. Bueno, nos queda súper claro y gráfico lo que nos cuenta Connie desde Viena, Austria. Connie tiene que hacer un periplo largo, vamos a conversar seguro en otros días cuando cumpla ese periplo, para que nos cuente también cómo va a ser un poquito esa experiencia. Vamos a mandarte mucha energía, Connie, para todo eso, ese viaje largo que tienes que hacer, porque viene de vuelta a Chile. Lo hace por razones médicas de sus padres, así que tiene que devolverse. Y bueno, te mandamos un abrazo grande, esperemos que llegues bien, sin novedad y que ya tengamos buenas noticias de ti. Te agradezco mucho porque yo sé que es la madrugada ya, así que es hora de dormir. Pero me dijo un amigo, y hablé con un amigo que está en Londres, y me dijo, no, pero sé que estamos viviendo al revés, como vampiros. En la noche estamos despiertos y en el día dormimos, porque como hablan con los chilenos, entonces, bueno, estamos todos al revés, ¿no? Así que te agradezco, Connie, te mando un abrazo grande y gracias por tu disposición y espero que nos veamos muy pronto. Sí, Katy, solo me gustaría agregar algo porque creo que acá ha sido súper importante. Obviamente nunca todas las ayudas cubren todas las necesidades, pero acá se han tomado muchas medidas para apoyar a la gente económicamente. Por ejemplo, se anunció hoy o ayer que la gente no puede ser despedida de sus casas, o sea, no despedida, no te pueden echar de tu lugar de arriendo porque no puedes pagar y tienes tiempo para pagar de aquí a fin de año con máximo un 4% de interés. Mira, qué interesante iniciativa, buenísimo. Mira, hay una Sí, diferencia abismante ahí, que es lo que decía la Bárbara, tiene que ver mucho también con el funcionamiento administrativo de países que tienen una gran diferencia. Connie, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias y que llegue súper bien a destino. gracias. Abrazos a Gracias, ustedes Connie. también. Un gusto, buen Saludos. viaje. Chao, Chao. Chao, chao. que estés bien. Ahí está desde Viena, Austria, Connie Carter, Constanza Carter, periodista que está en ese lugar contándonos un poquito lo que estaba pasando. Vamos a ir con Bárbara ahora y todo lo que quieran saber ustedes de empleo, seguro de cesantía y todo ello. Vamos a saludar. Ahí es Boli, mi perro. Está revolucionado porque los perros del barrio a esta hora hacen como una revuelta anti-cuarentena. Entonces, él se pone a pelear por el balcón justamente cuando hacemos el segmento. Yo creo que quiere protagonismo, la verdad. Pero bueno, ya, vamos a los saludos. Juan Once, que estaba con nosotros toda la semana, nos dice, termina una semana, no hay en la casa inestimable, compañía en largas noches de cuarentena total. Un 7 de Katy. Gracias, Juan. Gracias por ese comentario. Un abrazo. Estelia Morales dice, saludos, Katy, te estamos viendo. Saludos. Saludos, gracias por estarme viendo. Isabel Margarita Yáñez dice desde Longaví, mi cariño, estamos cuidándonos mucho con mi esposo, vivo en un hermoso campo y puedo ir a caminar estando igual en mi casa. Qué suerte eso. Debe ser difícil hacer cuarentena en la ciudad. Claro que es difícil. Y es difícil además porque muchos de las vivimos en departamentos, por ejemplo. Entonces ahí ya se pone más cuesta arriba. Chris Nordenflich dice, saludos Katy, muy buen programa, una excelente compañía, además abordando temas que nos sirven mucho en esta contingencia. Mucho éxito, cariños desde Concón. Un saludo grande a Chris en Concón y a toda la familia de Chris también un saludo grande para ustedes.
Y Sergio Loyola dice saludos afectuosos desde Melipilla. Tengo una pregunta para la abogada. ¿Qué pasa con la ley de teletrabajo y los accidentes laborales? Buen punto, ¿eh? La vamos a apuntar y vamos a ir con ello. Pero partamos, Bárbara, primero con el tema de la ley de protección al empleo. Fue promulgada esta semana, está recién salida del horno, cambia algunas condiciones respecto a lo que ya teníamos antes, también cambia algunas condiciones respecto al seguro de cesantía. Todos nos hemos enterado, hemos visto que se han hecho largas filas. Yo creo que por dos cosas, ¿eh? Una porque efectivamente hay gente que ha sido finiquitada y otra porque hay gente que está dudosa respecto a cómo hacer uso efectivo de este beneficio o de este tema que haya impulsado el gobierno. Entonces, explícanos tú un poquito más sobre esta ley de protección de empleo que ha sido promulgada esta semana por el presidente Piñera. Sí, efectivamente fue promulgada este día miércoles. Este miércoles ya entró en vigencia la ley. Sin embargo, no ha podido ser implementada en la práctica, especialmente lo que dice relación con hacer los trámites en las AFC se tienen que hacer por parte del empleador y poder acogerse a los beneficios de esta ley. Yo diría que, Katy, si tuviésemos que resumirlo, ponerlo muy en sencillo, porque de pronto se habla muy técnicamente, esta es una ley que tiene por objetivo, que tiene como propósito proteger a los trabajadores bajo esta crisis de pandemia y no podemos dejar de recordar también, Katy, que Chile viene arrastrando también una crisis social y política desde octubre del año pasado que ciertamente también ha afectado el empleo, ha afectado a los pequeños y medianas empresas, sobre todo a las pymes, a los independientes, etcétera. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de la iniciativa es bastante buena. Ahora, básicamente esta ley lo que hace, bajo el amparo y la idea de proteger por una parte al trabajador y por otra también tiene por objeto ayudar precisamente a aquellos pequeños emprendedores. Te pongo un ejemplo. El dueño de un café, de un restaurante, que ya en octubre empezó a tener problemas, a ver mermada su actividad económica, que también se ve en conflicto hoy en día, porque dice, no puedo abrir, la autoridad me tiene por decreto, por orden de autoridad, tengo que mantener cerrado mi restaurante, mi local, no tengo ventas, por lo tanto no tengo ingresos para pagar sueldos, imposiciones, arriendo, etcétera. Entonces tiene esto, yo diría que para que lo entendamos desde un punto de vista global, tiende a proteger a los trabajadores y también, en mi opinión, a los empresarios y a los pequeños emprendedores. No, no me parece que sea del caso de las grandes empresas, porque las grandes empresas, en mi opinión, se cuidan bastante bien y se cuidan solas. Ahora, ¿qué es lo que establece esta ley? Básicamente tres cosas. En primer lugar, establece la posibilidad de, en definitiva, hacer una suspensión de la relación laboral. Uh-huh. ¿Ya? Esa Temporal, ¿no? suspensión Temporal. temporal, suspensión temporal de la relación laboral. Esa suspensión temporal de la relación laboral se puede dar por dos razones. La primera es que es prácticamente obligatoria, entre comillas, porque es por orden de la autoridad vuelvo a poner el mismo ejemplo, el caso del restaurante, que no puede funcionar, un cine, por ejemplo, etcétera. Todos estos servicios, e incluso el comercio, que no son de primera necesidad, por orden de autoridad, tienen que cerrar. Por lo tanto, esa empresa y sus trabajadores pueden acogerse entonces a este convenio de suspensión de la relación laboral que ya vamos a explicar en qué consiste. Luego, la otra causal es una causal que es cuando tanto los trabajadores como el empleador se ponen de acuerdo en suspender también la relación laboral. ¿Por qué? Porque el negocio realmente no está dando ni da los números como para seguir manteniendo el contrato de trabajo. Va a llegar un punto en el que el dueño, el emprendedor, no va a poder pagar los sueldos, no va a poder pagar imposiciones. Entonces, en el fondo, él dice, ¿sabe qué? Mejor hagamos esta suspensión de relación laboral, que en el fondo tiene ese requisito y es que la empresa se haya visto afectada para poder seguir funcionando y esto siempre es con acuerdo del trabajador. Okay. Eso es como las dos situaciones de la suspensión de la relación laboral. Y luego está la tercera herramienta, que me parece a mí que también es bastante interesante, que es la reducción de la jornada laboral. Es decir, bien parecido la lógica, es decir, una empresa que tiene que seguir funcionando porque es de aquel que provee servicios básicos, etcétera, que está autorizada a funcionar, pero que evidentemente por razones de protección incluso de la propia salud de los trabajadores deciden establecer turnos para que puedan hacer sus cuarentenas, por ejemplo.
entonces ahí también se permite la reducción de la jornada laboral y todas estas tres aristas, por decirlo de alguna forma, lo que hacen es que en definitiva evitan los despidos. Eso es lo más importante, evitar el Este es un despido. periodo acotado, ¿no? ¿Ah? ¿Mm? ¿Perdón? Este es un periodo acotado, te digo. Cualquiera de las tres opciones es un periodo acotado en el cual se pone una, por decirlo coloquialmente, una pausa a la relación laboral. Es un periodo establecido, no es infinito. No, por supuesto que no, porque la intención de esto es precisamente que después se reanude la relación laboral. Por eso no es un término, es una suspensión. Y eso quiere decir que una vez que pase el estado de catástrofe, que está decretado, en este caso por ley, lo decreta el presidente de la República, una vez que se levante el estado de catástrofe, esta suspensión laboral vuelve a reactivarse y el trabajador debiese volver a sus funciones normalmente, ya sea porque está suspendida la relación laboral o bien porque está se acogió a una jornada, a una reducción de jornada, entonces vuelve a retomar sus funciones normales y a trabajar por jornada completa y en consecuencia con su remuneración completa. O sea, Debiera volver a agotado. claro, debiera volver a la relación laboral, pero, y aquí está la pregunta del millón que todo el mundo se hace, igual a una persona la pueden despedir. Siempre está la posibilidad de que una persona la despidan. Eso está dentro del Código del Trabajo. Aquí lo relevante, y se hizo bastante énfasis, se ha hecho bastante énfasis por la autoridad, que todos los legisladores estuvieron de acuerdo que ningún empleador puede despedir por causa del coronavirus, invocando el coronavirus como un caso fortuito, por ejemplo. Ok. O invocándolo por necesidades de la empresa. No se puede. No se puede invocar el coronavirus, esta pandemia que nos afecta a todos, como la causal directa del despido. Eso está absolutamente prohibido. Esta es una ley que además contempla, que es súper importante, Katy, que la gente lo sepa, contempla sanciones tanto penales como también sanciones de multas bien, bien importantes, tanto para el empleador que infrinja la norma como para los trabajadores que obtengan beneficios de manera indebida. Es decir, aquí la idea es que nadie se pase de límite. Sí, ahí Es estamos. complicado, no Ay, solamente por un temor que comentaba también anteriormente la CONI, sino que además el temor de enfermarse, sino que aquí estamos enfrentando una pandemia, una crisis social, una crisis económica que nos va a pegar fuerte a todos. aquí hay otra pregunta, porque tú ya nos explicabas las tres causas por las cuales se puede poner pausa a esta relación laboral. Ya, una es, por ejemplo, y lo explicaba súper bien en un caso como un restaurante, un cine que definitivamente no puede abrir. Si yo, por ejemplo, fuera garzona de un restaurante, mi empleador probablemente no me cita a trabajar porque ¿cómo voy a funcionar? El restaurante no opera, no me puede dar una función paralela porque el negocio gira en torno a el restaurante, a los alimentos y todo, a lo más funcionará con comida delivery, pero eso es más bien asociado a los cocineros, no sé, me da la impresión de que es medio difícil. Y la otra opción que tú nos mencionabas tenía que ver con que acuerdo entre empleador y la persona que es el trabajador se pongan de acuerdo para poner una suspensión laboral. Estoy pensando en otros rubros. Se me ocurre, por ejemplo, las personas que trabajan en los call centers, por darte un ejemplo. Sí. Si no hay un acuerdo, porque esa no es un área que está cerrada por ley, si no hay un acuerdo, no puede prosperar entonces esta iniciativa, ¿cierto? Porque pregunta alguien qué pasa si no hay acuerdo entre las... Espérame que ahí me quedé. Se quedó reflexionando. Ahí sí, Me preguntaste, ¿me ya escuchas? está reflexionando. Estamos bien, estamos las dos reflexionando. Tú me Ya, la preguntaste. Bárbara se quedó ahí un poquito. Es que te perdimos. Sí, ahí estamos viéndote. Ahora sí te recuperamos, Bárbara. Veo que te mueves nuevamente. Te habías quedado como media Media pixelada. congelada. Sí, te escuchábamos un poquito bajito, a ver si nos habla un poquito más fuerte. Y ahora Sí, 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 más sí. congelada. Ya, hablábamos de la suspensión laboral. Sí. Estábamos hablando y tu pregunta era el caso de que no se trata de un establecimiento que por decreto de la autoridad obligatoriamente tienen que suspender el contrato de la relación laboral, sino que se va a la hipótesis del acuerdo donde no hay acuerdo, ¿verdad? Bueno, en ese Sí, caso, sí, sí, es sí. que el requisito acá es que efectivamente sea una decisión tomada con acuerdo tanto por parte del empleador como del trabajador.
Por lo tanto, aquí es complejo el escenario porque se van a dar muchas situaciones que si bien la ley puede prever, no necesariamente todas están previstas. No sé si me explico. ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Qué podría hacer yo si estoy en esa situación? Me presento a trabajar, no me puedo presentar a trabajar. Tendría que hacer un reclamo o dejar una constancia en la inspección del trabajo. Mm. ¿Te fijas? Hoy día lo puedes hacer de manera online. Eso es súper importante, Katy, porque desgraciadamente por falta de información hemos visto una cantidad de gente atochada, junta, ya sea por el tema de la revisión técnica, por el tema de concurrir a hacer el trámite del fondo de cesantía, y que no es otra cosa más que exponerse innecesariamente, aun cuando yo entiendo esa angustia, a contagiarse con el COVID-19. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, si no hay acuerdo, el trabajador, mi sugerencia es dejar la constancia respectiva en la inspección del trabajo. Porque también está el caso, y ha pasado, y de hecho le pasó a una persona muy cercana a mía, que él, estuvo con una persona que estaba contagiada por coronavirus, increíblemente, esto fue en un bus. O sea, imagínate, él iba viajando y el chofer de pronto para y dice, ¿sabe qué? Acá me acaba de informar Carabineros que hay una persona en este bus que está viajando y que está en cuarentena con confirmado. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, quizás lo podemos tocar otro día, esto de cómo se van abordando el tema porque creo que tiene mucho que ver con el derecho a la salud, que es una garantía constitucional, y cómo no se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder controlar y poder detectar las personas que tienen positivo. A lo que quiero llegar es que este amigo mío finalmente, él por iniciativa propia, concurre, trata de hacerse el examen, no se lo hacen porque no tiene síntomas, y es lógico. Si estuvo hace pocas horas con un contagiado, esto entiendo que toma alrededor de 5 o 7 días de poder presentar cierta sintomatología. Y el gran problema que él tenía era que el doctor le dice, le voy a dar una cuarentena, haga cuarentena, pero no le puedo hacer un certificado médico. Entonces, él me decía, ¿qué hago yo? ¿Y cómo lo hago yo para ir a trabajar? Pues el Claro, resto trabaja en claro. la mina. Mañana tengo que subir a trabajar a la mina. Entonces yo le digo, mira, esto es una cuestión de sentido común. Mándale un correo electrónico y hablemos así en sencillo, y directamente tírale la pelota al empleador. Es decir, tú explicas la situación, no estás seguro si tienes o no estás infectado coronavirus, no quieres infectar a tus compañeros, pero que ellos tomen la decisión y a ver si quieren correr el riesgo de tener a una cantidad importante de trabajadores enfermos. Finalmente, se le permitió hacer la cuarentena en su casa. Pero ahí tienes un ejemplo Sí, casuístico que no está del todo regulado. No sé si me explico. sí, sí, queda súper Hay claro. mucha interpretación. Y dejan una encrucijada además a los trabajadores que naturalmente quieren resguardar su empleo. Otra duda que surge, Bárbara, es qué pasa con el sueldo en ese periodo que eventualmente hay una suspensión del empleo, de la condición laboral, digamos. Ya, aquí es donde entra el famoso fondo de cesantía. Partamos de la base que esta ley de protección del empleo solo protege y ampara a aquellos trabajadores que tengan contrato, que estén afiliados al fondo, que coticen el fondo de cesantía, que son alrededor de 4,5 millones de trabajadores. O sea, aquí quedan afuera todos aquellos trabajadores que no tienen un contrato laboral, ya sea indefinido o plazo fijo. O sea, todos los que son independientes, los que hacen boletas de honorarios, la gente que trabaja en la calle, en un kiosco, ambulantes, los que trabajan en plataformas digitales, etcétera. Todas esas personas todavía no tienen una solución por parte de las autoridades en materia de protección de ingresos. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, estas personas tienen derecho, en definitiva, a suspender la relación laboral y a recurrir, porque la lógica del seguro de cesantía es que tú lo ocupes cuando estás despedida. Y acá lo que se modificó, lo que se hizo, lo que se adaptó, es que tú tengas la posibilidad de recurrir a tu fondo de seguro de cesantía, a tu fondo individual, en este periodo, porque el empleador no te va a poder pagar el sueldo. Entonces tú vas a ir obteniendo el primer mes un 70%, el segundo mes se va reduciendo a un 55%,
y así va escalonadamente hasta por un periodo de 6 meses. Ujú. Los que están con una mayor protección, evidentemente, son los más frágiles, que son los trabajadores que tienen un sueldo mínimo, los que van a recibir durante 3 meses el 70% de su sueldo, y en este caso valga la redundancia, que es el sueldo mínimo, que dicho sea paso, a partir de mayo ya se reajusta a 300.000 pesos líquidos. Entonces, eso es, o sea, se suspende, tú dejas de trabajar, no tienes que trabajar, no te pueden obligar a trabajar cuando estás en suspensión laboral, no dejas de, el empleador está obligado a pagar, eso sí, las cotizaciones previsionales. Ya. Eso es súper importante. Salvo, la única excepción que no tienen que pagar es el seguro, que tiene lógica también, el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, porque evidentemente no estás yendo a trabajar. Estoy en mi casa. Claro, estoy en mi casa, ya sea porque vivo en una comuna donde estoy en cuarentena, porque estoy haciendo cuarentena voluntaria, pero en definitiva no estoy trabajando. Por lo tanto, el empleador lo que sí tiene que hacer, está obligado a seguir pagando el plan de salud, pagar la FP y las demás cotizaciones que no sean las del el seguro de accidentes laborales, que se conoce con ese nombre más corto, digamos. Sí, hay alguien que pregunta aquí. Se tiene derecho. Hay alguien que pregunta aquí ya, pero esa es la adecuación que se hizo al seguro de cesantía. Pero si yo fui despedido de plano, tenemos claro que no me pueden despedir por causa del COVID, pero también sabemos que hay otras opciones por las cuales pueden ser. Una empresa podría bien, y yo conozco algunos casos de empresas que decidieron cerrar definitivamente, que son principalmente más pequeñas, ¿no? Y me despiden. Igual el seguro como lo conocíamos antes opera de manera normal, porque en ese caso no me podría, si yo soy despedida, no me podría adscribir a este sistema que estamos conversando. Depende, porque la ley estableció un principio de retroactividad. Es decir, Ah, todos los despidos que fueron cursados, por decirlo de alguna forma, hasta el día 18 de marzo, que es la fecha en que se decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe sanitario en este caso, todos esos finiquitos y despidos pueden ser reversados y tú como trabajador despedido puedes recurrir y acogerte a este beneficio, entre comillas, de poder usar tu seguro de cesantía con estas salvedades del 70% y decreciente, etcétera. O sea, se puede hacer. Y sin perjuicio que además las personas que fueron despedidas con anterioridad al estado de emergencia, obviamente esas personas ya cobraron y ya recurrieron a su seguro de cesantía probablemente. claro, claro, probablemente. Ya, tú mencionabas, vamos a seguir como con otro tema que se vincula un poquito con algo que mencionaba Bárbara, pero vamos a saludar a varias personas que tenemos que saludar en este instante. Primero, los amigos de @enunminuto.cl, que ellos están en Twitter, son un proyecto periodístico que muestran videos en un minuto y que van contando un poquito lo que va pasando en medio de esta pandemia, y ellos nos colaboran también con la transmisión de este programa en Twitter. Así que también nos pueden ver en Twitter a través de @enunminuto.cl. Y tenemos hartas preguntas y hartas personas que nos están saludando. Está Denise Contalva. Denise, un abrazo grande para ti. Hola, muy bien atenta. Un saludo para Denise también, que está ahí conectada. Roberto, primera vez que veo el programa, lo encuentro muy bueno. Ese es mi marido, mira, me hace broma. Escribe ahí mientras yo estoy aquí. Debería haber sido humorista en otra vida. Tú sabes que en la cuarentena surgió la creatividad de una manera muy particular. Ya, Su Cancino, bueno, ya hizo la pregunta, la planteamos, ya la respondiste sobre el tema de la suspensión laboral. Un saludo para Su. Y hay una pregunta que ha surgido y se vincula con otro tema, que es el teletrabajo, porque previo a esto surgió esta opción del teletrabajo que para mucha gente dice, pero yo hacía teletrabajo hace mucho rato y todo, y para otro es una cosa totalmente nueva. Yo conozco integrantes haciendo teletrabajo y nunca antes lo habían hecho. Y ahí surgen varias interrogantes en distintos puntos, desde la jornada horaria. Bueno, después se promulgó una ley que intenta regular eso, o que regula eso más bien, pero uno dice, bueno, en la práctica, ¿cómo hace que eso se cumpla? Desde los puntos o los ítems que por locomoción, por movilización, por almuerzo y todo eso. Y también preguntan esto sobre los laborales. ¿Qué pasa con un accidente que en teoría podría ser casero, pero estoy dentro del horario laboral? Bueno, explícanos tú un poquito más sobre el teletrabajo, Bárbara.
A ver, primero está, bueno, también es una ley que entró en vigencia hace muy poquito, que se llama el teletrabajo y también se llama trabajo a distancia. Hay una diferencia en términos de concepto. El trabajo a distancia es aquel trabajo que, valga la redundancia, el trabajador puede realizar no en las dependencias del empleador, sino que en su casa o en otro lugar, y con una diferencia de horario y no tiene que concurrir a la empresa o donde está instalado el lugar de obra, digamos. Y lo otro es el teletrabajo, que es ya cuando se utilizan medios tecnológicos y el trabajo se hace como estamos haciendo nosotras ahora, ¿verdad? Ujú. O bien que son supervisados, o incluso hasta eso puede ser que la supervisión sea efectivamente realizada, formulada por medios tecnológicos. Ahora, básicamente el teletrabajo en términos de jornada laboral quedan excluidos de la jornada laboral normal, ¿ya? Por razones obvias, pero tiene un límite, eso es súper importante. El límite primero que está dado por la desconexión, o sea, el trabajador tiene el derecho a estar desconectado durante 12 horas continuas dentro de las 24 horas que tiene el día. Eso es sagrado, o sea, no se puede, el empleador no puede, después digamos, transcurrir esas horas, a excederse, ni enviarle un correo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, que tenga que estar atento, dispuesto, o sea, es imposible, o sea, más que imposible, eso está absolutamente y expresamente prohibido por la ley, precisamente porque de lo contrario se genera y se produce un abuso en perjuicio del trabajador, porque no por el hecho que esté en la casa no significa que no tenga derecho a sus horas de descanso. Eso en primer lugar. Ahora, yo te diría que ha pasado con la contingencia y yo lo he chequeado con amigas mías, amigos míos que trabajaban en oficina y con esto del coronavirus, todos para la casa, teletrabajo, trabajo a distancia, y surgen varias cosas. La mayoría han mantenido sus horarios normales, vale decir, si en la oficina entraban, trabajaban de 8:30 a 6 de la tarde con una hora de intervalo de colación, eso se ha mantenido por parte del empleador, se ha mantenido. En otros casos hay también un poquito de abuso y eso es importante saber que en realidad acá para que se dé esta modalidad de trabajo tiene que existir, y esto es súper importante, Gati, tiene que existir un contrato o un anexo de contrato que modifique por el momento y transitoriamente mi actual contrato de trabajo. ¿Me explico? Si, Sí, si, sí, sí. si yo trabajaba, iba todos los días al centro, huérfanos 13:13 a las 9 de la mañana, y ahora estoy trabajando desde mi casa y me impusieron esta nueva modalidad, tengo que, y el empleador tiene que generarte un anexo de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque primero ahí se establece esta modalidad que puede ser transitoria, también, ojo, que puede ser en una de esas definitivas, dependiendo aquí, yo creo que van a cambiar muchas cosas, este es un tema que da para muchísimo, pero yo creo que va a cambiar mucho nuestro comportamiento como sociedad, como familia, en el tema trabajo, las relaciones, etcétera. Pero esa modificación de contrato tiene que fijar la fecha, no puede afectar la remuneración por ningún motivo, eso es una cuestión básica, no puede afectar la remuneración. Se tiene que establecer las horas mínimas de desconexión, el horario, porque muchas empresas Sí, no puede efectivamente afectar la... optan por establecer un horario, y también muy importante el sistema de A supervisión. momentos te nos vas, te perdemos ahí, te quedas Ay, qué como un poco pena. congelada, producto del internet que nos juega malas pasadas. Oye, pero ahora estoy, Sí, ahí la vamos ¿estamos bien? a recuperar. Para seguir hablando de teletrabajo, que es esta nueva forma de cumplir con las obligaciones. Y que, ahí sí, ahora sí, Bárbara, y sí, nos quedamos perfectos hasta donde nos decías que no te puedes cambiar la remuneración. Hasta ahí quedamos bien. No te pueden cambiar la remuneración y lo súper importante es de carga a propósito de los problemas que tenemos tú y yo ahora por señales de internet. Es sumamente importante que es obligación del empleador de proveerte todos los materiales, entiéndase, computador, material de trabajo, todo lo necesario para realizar este teletrabajo. Eso es súper importante. Yo estuve hoy día investigando el tema con gente conocida y tengo el caso, por ejemplo, de una empresa que me pareció muy bien, que ellos tomaron la decisión de entregarles una asignación extra, que es alrededor de como de 25.000 pesos a cada uno de sus trabajadores,
para que ellos, ya sea para que amplíen su capacidad o mejoren Internet. la velocidad del Internet que tienen, por ejemplo. Porque hay gente que tampoco tiene internet en su casa, no No, todo el mundo tiene internet. Entonces, no le puedes establecer tú una carga al trabajador, decirle, tome, aquí tiene su computador, váyase a su casa, pero resulta que yo qué hago en mi casa si no tengo internet. No tiene ningún sentido. Eso es obligación y eso es de carga del empleador. sí, porque justamente surgía esa duda hoy día, la conversábamos con aquí también en la casa, la conversaba con mi marido, la habíamos conversado con otros amigos, es qué pasa con el tema de, claro, porque todo el mundo dice, bueno, es que no hay una inversión o no hay un uso de una infraestructura, del espacio, la empresa no gasta en eso, pero bueno, yo si voy a estar en mi casa trabajando, probablemente tendré más horas de la luz o la electricidad funcionando, el internet es un buen punto porque el internet que uno tiene en la casa suele ser más de nivel de usuario, hay gente que incluso tiene el propio internet del celular y con eso soluciona y no tiene una conexión mucho más potente, mucho más estable o cosas por el estilo, gente que es más joven principalmente. Entonces, claro, eso debería ser, como tú nos dices, una obligación del empleador en este nuevo sistema. Es una obligación y más aún ahora, Katy, que estamos en cuarentena, entonces están los chicos con clases remotas. Es decir, una casa promedio de 3, 4 personas, tenemos a tres o a esas 3 o 4 personas probablemente usando la misma red de internet que está diseñada o fue contratada para ver películas, para los momentos de ocio, descanso, y no para estar en plenas actividades de lunes a viernes durante, no sé, un horario de 6 a 8 horas por persona. Entonces, eso tienen que proveerlo. De hecho, yo estuve consultando también y así como hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos. Y uno de esos es una empresa que presta servicios externos a otra institución y es un call center. Entonces, claro, las personas que trabajan en el call center están trabajando en sus casas, sin embargo, lo único que le entregaron fue el equipo, el computador y además, y nada más que eso, esas personas trabajan con su propio internet, si tienen que llamar por teléfono, ocupan su teléfono y eso evidentemente es una vulneración no solo al espíritu, sino que literalmente a esta ley. Claro, el espacio personal, porque yo no tengo por qué destinar, por ejemplo, mi teléfono personal si no quiero para efectos de trabajo. Hay otra duda que ha surgido harto. Yo he escuchado de todo tipo de opiniones y de todo tipo de situaciones que han ocurrido en empresas. ¿Se puede descontar eventualmente los costos de movilización y de alimentación si no estoy yendo a trabajar? Se supone que en principio no, que se debiera pagar la remuneración completa, salvo, como te digo, el seguro de accidentes laborales por razones obvias, pero no se debiera, se tendría que pagar la remuneración completa, porque esto se entiende que es además, en estos casos es transitorio, salvo que ya tú hagas un contrato definitivo y pactes que efectivamente si estás en la casa, el almuerzo ya depende de cada uno, etcétera. Claro, igual es una condición donde yo podría, digamos, expresar una, una constancia si eso ocurriera, si yo veo que en mi liquidación me descuentan, por ejemplo, por concepto de movilización o alimentación o lo ítems establecidos además en mi contrato. Todo se puede dejar constancia y siempre es bueno hacerlo en la inspección del trabajo, que se puede hacer siempre online. Importante, no es necesario ir. Pero la inspección del trabajo no es un tribunal del trabajo, pero sí permite, es un ente que busca básicamente llegar a acuerdos. Y si no se llega a acuerdos, se presta la asesoría necesaria para poder hacer derechamente una demanda laboral en un tribunal, en un juzgado laboral y poder así restablecer el derecho que tiene el trabajador y que ha sido vulnerado. Sí, Bárbara, aquí nos preguntan también, yo no sé si esto lo incorpora o no la ley, ¿ah? Pero nos dice Carlos Agurto, saludos Carlos. ¿La nueva ley de teletrabajo obliga a realizar labores en un solo lugar o es posible trabajar, por ejemplo, desde otra vivienda? Se puede trabajar desde otra vivienda, sí. La ley lo permite. De hecho, puede ser desde la casa del trabajador o puede ser desde otro lugar, desde otra casa. Por ejemplo, la casa de, no sé, me trasladé a la casa de mis padres, de la Claro. casa de un amigo. O sea, lo importante, y eso fíjate que es súper importante la pregunta, y retomo el tema esto del anexo al contrato, porque también ahí se tiene que determinar y fijar el domicilio donde se van a realizar las funciones.
Eso también es importante, porque tiene que ver con un tema de fiscalización. ¿Cuál va a ser el sistema de fiscalización que va a tener el empleador sobre el trabajador? Acordémonos también de que hay excepciones, que hay gente que se pasa de lista, que finalmente está haciendo nada en la casa y cree que en estos momentos estamos todos de vacaciones. Evidentemente eso no es así. Entonces es importante, ¿por qué? Porque si tú estás haciendo teletrabajo de tu casa, por ejemplo, el empleador no puede ir a tu casa a tocarte la puerta y decirte, a ver, Catherine Ibáñez, estás acá, estás trabajando, eso está expresamente prohibido, no se puede. ¿Ya? No se puede. Salvo que el trabajador consienta, jefe, si me quiere venir a ver, véngame a ver, pero no puede dejarse caer y llegar y decir yo voy a ir a fiscalizar y voy a ir a ver si efectivamente estás o no trabajando. Para eso existen otros métodos de fiscalización que son precisamente tecnológicos y que yo creo que mucha gente que nos está viendo y que están con teletrabajo ya lo están conociendo. Hay salas, chats que son de muchísimas personas, etcétera. La única instancia en la que se puede fiscalizar es que el empleador le pida a la empresa, que es la que toma el riesgo de los seguros de los accidentes laborales, que sí vaya a inspeccionar, a ver las condiciones de trabajo en las que está la persona, sin la necesidad de la autorización del trabajador. Una duda que surge también ahí que tiene que ver con los accidentes, que no la abordamos tan en específico, con los accidentes laborales. Se supone que cuando uno trabaja en una empresa, yo tengo cobertura en los traslados, ¿cierto? En este caso no me voy a trasladar porque no pasa nada. Pero si yo tengo un accidente en mi oficina, desde que, no sé, quebré un vaso y me hice una herida dentro o me ocurrió algo mayor, y estoy dentro de mi espacio de trabajo, ese es un accidente laboral. Si me cayó alguna cosa encima, si me pasé a llevar algo, si me doblé un dedo, no sé, cosas por el estilo. Estoy diciendo cosas súper coloquiales. Hay que pueden pasar, sí. ¿Hay expresamente establecido una regulación o una especificación en la nueva ley respecto a si me pasa un accidente laboral en contextos de teletrabajo? Mira, súper buena la pregunta y te voy a quedar debiendo la respuesta en cuanto a la norma específica. Ya. Pero se entiende que sí porque el teletrabajo implica que yo igualmente estoy en un lugar de trabajo que es, la diferencia es que no es el que me provee el empleador, sino que es desde mi casa. Uh-huh. También tiene la lógica de que de momento que si me pueden ir a visitar, por ejemplo, la entidad, reitero, la que presta los servicios por el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, puede ir a chequear en qué condiciones de seguridad estoy, es porque evidentemente sí existe la cobertura y por lo tanto existe la hipótesis de que si tú tienes un accidente en tu casa, que es tu lugar de trabajo, se considera un accidente laboral. Lo que no tengo a la mano es la norma específica o concreta que así lo establece en esta nueva ley que también se dictó hace pocos días. Sí, otra duda más, bueno, ya nos había aclarado un poquito sobre el tema de los insumos, ¿no? Que deben ser proporcionados por la propia empresa. Ejemplo, si yo trabajo, bueno, la mayoría necesitamos un computador, ¿no? Porque es la forma de remotamente comunicarnos. Si la empresa me mandó a trabajar en teletrabajo, me tiene que entregar, digamos, ese computador con todos los elementos, los programas o todo lo que yo requiera para desde esa forma conectarme y trabajar y reportar, digamos, a lo que tengo que hacer en el día a día. Sí, efectivamente, eso está expresamente regulado y es de cargo del empleador entregar equipamiento, materiales de trabajo. Te pongo ejemplos súper prácticos: impresora, insumos para la impresora, papel, y eso lo puede hacer, va a depender también del sentido práctico. Hoy día no nos podemos trasladar, etcétera. Muy probablemente será a través de una transferencia o comprarán con un delivery, etcétera. Pero aquí lo importante es que es incluso si, por ejemplo, el computador tiene algún problema, algún desgaste, etcétera, eso todo es de cargo de el empleador. Si yo tengo un reclamo respecto a un incumplimiento por ley de teletrabajo, ¿también pongo el reclamo o la constancia en la inspección del trabajo? Sí, siempre se recomienda poner la constancia en la inspección del trabajo, aunque yo creo que lo ideal es, perdón, es llegar primero, en mi opinión, es buscar las instancias directas con el empleador.
plantearlo a recursos humanos, decirle, oye, mira, tengo tal problema, ¿cómo lo resolvemos?, etcétera. Y en una de esas las cosas se solucionan de manera más directa. Ahora, si eso no tiene un eco, una respuesta por parte del empleador, derechamente la inspección del trabajo, dejar la constancia y luego ver si eso se reitera y si da lugar a algún tipo de acción ya directamente legal en un tribunal del trabajo. Sí, bueno, hemos aclarado ya prácticamente todas las dudas. Le queremos igual mandar saludos a todos los que nos estuvieron escribiendo. Antonio Sandoval, que también nos mandó un saludo, nos mandó una pregunta que tiene que ver probablemente, porque vamos a abordar en un capítulo el ápice educacional, que otro gran tema. Porque claro, Antonio deja como expuesta la pregunta, dice, ¿qué pasa, por ejemplo, en las clases online cuando los alumnos tienen problemas de conexión o no tienen cómo conectarse? Y en el tema educacional se abren una serie de aristas, la conexión, el tema de la sobrecarga a propósito del teletrabajo y el que hay que cumplir con las tareas con los niños, se ha generado toda una polémica, el tema del rendimiento, el otro día escuchaba incluso una experta que hablaba de las pantallas, porque hay muchos colegios para niños de todas las edades que están haciendo además estas clases, obviamente virtuales, pero los especialistas en pediatría o en pantallas hablan sobre la exposición de las pantallas. Es un tremendo tema que tiene un montón de listas. Así que también seguramente en algún momento vamos a conversar eso. O sea, me encanta, Katy, yo sé que nos queda poquito tiempo, me encanta que tratemos ese tema. Yo lo estaba viendo también aparte porque precisamente hemos advertido una serie de falencias. Hay un ahorro importante por parte del colegio, de los colegios hoy en día, en el sentido que los chicos no están yendo a clases, se ahorran en insumos básicos una cantidad importante de dinero y no se está prestando el servicio en los mejores términos. Entonces muchos papás se quejan de que en el fondo les envían tareas a los niños, tienen que hacer las tareas, nadie les explica, no tienen un feedback, etcétera. Y me gustaría también, Katy, dejarte lanzar otra idea que yo creo que es algo que va a empezar a darse en el corto plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con las recetas médicas. ¿Qué pasa hoy en día con las recetas médicas que la farmacia exige el documento físico? Las recetas retenidas, por ejemplo. Yo ese tema lo he pensado. Yo digo, ¿qué hace una persona que puede tener la consulta con el doctor, como lo estamos haciendo nosotras ahora, pero que no se llegue o no se regule esa flexibilización necesaria para que la persona saque sus salvoconductos, vaya a una farmacia y quizás sea como en otros países donde el médico envía directamente la receta a la farmacia que tú le designes y ahí está la transparencia y se entiende que es una receta extendida por un facultativo. Ese va a ser un tema, Katy, importante, sobre todo por el encierro, por toda esta suerte, bueno, no suerte, sino que directamente esta cuarentena que estamos viendo que muy probablemente se va a extender y que va a empezar van a empezar a surgir bastantes problemas en temas de salud mental y también otro tipo de patologías donde se va a requerir tener presente esta realidad. Sí, son dos temas súper interesantes y que vamos a abordar sin duda. Bárbara Salinas, te quiero mandar un abrazo, gracias por toda la disposición para aclarar todas estas dudas y nos vamos a encontrar porque nos queda cuarentena para rato, tenemos harto tema que conversar y tu experiencia sin duda también es de absoluta ayuda para este espacio. Así que te mando un abrazo virtual grande y espero que pronto nos podamos ver físicamente y abrazarnos cuando esté permitido. Sí, oye, algo súper breve, súper cortito, una pequeña reflexión. Darte las gracias y decirte que yo por lo menos en una de las cosas que he reflexionado, digo, ¿cuántas veces a propósito de nosotras uno dice, oye, ya nos vamos a tomar un café, ya sí, pongámonos de acuerdo? Y el tiempo pasa y mira cómo estamos hoy en día, soñando con vernos, con abrazarnos, con tomarnos un café, tomarse la mano, etcétera, y no lo podemos hacer. Así que yo creo que ya cuando salgamos de esta, porque vamos a salir a mirar la vida con otros ojos y a concretar todos esos pequeños detallitos que siempre los dejamos para otro día y mira cómo estamos hoy en día. Sí, nos da lecciones sin duda este momento y todos vamos a salir distintos. Gracias, Bárbara, te mando un gran abrazo. Un beso grande, Muy muchas gracias bien, por todo. chao. Chao. Ahí está Bárbara Salinas, abogada, también aclarando las dudas respecto a esto que está pasando. Ya, le voy a mandar un saludo, los saludo a todos, ¿no? Sí, sí. Los saludo a todos. Un saludo también a los amigos de @en un minuto CL,
que hoy día también estuvieron con nosotros transmitiéndolo hoy en la casa a través de Twitter y que nos acompañaron, por supuesto, durante toda esta semana. Hemos culminado la primera semana. Tengo varias cositas para cerrar. El fin de semana no tenemos programa porque tenemos derecho a descanso, ¿no? Sí, tengo derecho a descanso, ya, sí, tengo derecho a descanso, mi jefe me acaba de dar derecho a descanso, porque el teletrabajo también tiene su periodo de desconexión. Les quiero agradecer a todos los que le dieron me gusta a la página de Facebook, los que nos han seguido en Twitter, los que han replicado en Instagram. Estamos trabajando para poder estar más presentes en todas las redes para poder transmitir, así que les pedimos que nos sigan y que estén atentos. Estamos subiendo los capítulos a YouTube para que esto se vea tan lindo y tengamos esta linda interfaz y todo aquello. El responsable es Roberto Aparicio, un joven que conocí ahí en cuarentena. No, es mi marido que me ayuda, que permite que esto se vea espectacular, así que este es un proyecto familiar ya a esta altura, así que estamos muy orgullosos los dos trabajando en eso. Y además de eso, les quiero recordar que el lunes tenemos panel político. Germán, Felipe, hay harto tema que compartir, harto tema. Ellos fueron los primeros que abrieron el Hoy en la Casa y los vamos a estar acompañando el lunes, por supuesto, a las 22:30 horas. Que tengan un buen fin de semana, disfruten esa cuarentena, aprovechen con los suyos, usen la videollamada, la tecnología para estar con los demás y síganos en la página de Facebook. Que estén bien, chao.